buenos días, estimados participantes. Bienvenidos a este segundo encuentro sincrónico de la asignatura Derecho Internacional Humanitario, correspondiente al doctorado de Ciencias Jurídicas. En esta oportunidad, una vez que ya haciendo una pequeña retroalimentación del encuentro anterior, pudimos desarrollar lo que fue el origen del derecho internacional humanitario, recordando aquellos elementos crueles que se presentan dentro de un contexto de relación bélica, en este caso, es decir, ante la presencia de un conflicto armado, de un conflicto bélico entre estados o dentro de un estado, como lo habíamos significado en ese primer encuentro, es decir, ante la presencia o bien de grupos beligerantes dentro de un estado correspondiente en las categorías de conflictos o en el contexto internacional, como decíamos y comentábamos, como recientemente está sucediendo a nivel internacional y mundial, estas guerras de Rusia a Ucrania, el tema de Palestina con Israel y demás. Pero también existen esos conflictos internos. Y decíamos que ante la presencia de esta, no, digamos, no vía ordinaria, como es en tiempos de paz, sino en tiempos de guerra, por ponerles un nombre, pues habían dos sistemas jurídicos internacionales que pertenecen al derecho internacional público, pero que su ámbito de aplicación se reduce, se limita a la existencia o no de ese conflicto. Por tanto, decíamos que, para recordar, decíamos que el género, en este caso, es el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, la aplicación de todos nuestros sistemas de protección de derechos humanos, tanto en Europa, en África, en América, con sus estructuras que ya conocemos, ¿verdad? Con la Corte, con la Convención, y a su vez ese derecho internacional de los derechos humanos que siempre estará presente a través de sus distintas metodologías de protección, pues encontramos una, digamos, una especie dentro de este género que es el derecho internacional humanitario, es decir, aquel que se aplica o que aplicaremos una vez que estemos ante ese conflicto para también proteger derechos humanos, pero específicamente recordaremos aquellos protocolos que mencionamos en el primer encuentro y decíamos que corresponderían a los protocolos de Ginebra, a los distintas estos protocolos que tenían por objeto la protección o tienen por objeto la protección, en primer lugar, de los heridos, de los enfermos dentro de los enfrentamientos. Posteriormente encontramos un segundo elemento de protección, o más que elemento, un sujeto de protección, que en este caso sería eh, los náufragos, también encontramos a los prisioneros de guerra y por tanto es importante que nosotros reconozcamos que esos instrumentos internacionales, estos protocolos de Ginebra, incluso que han retomado con tomos adicionales hacia los años 70, años 90, incluso ahorita hay una posibilidad. Recordemos que dentro del conflicto bélico no solamente se protegen a personas, sino también se pueden proteger patrimonio histórico de la humanidad, ¿sí? Sitios emblemáticos, grandes museos, espacios para la ciencia. Y recientemente, desde el pensamiento crítico latinoamericano, estamos proponiendo el incorporar un nuevo protocolo, ojalá que esta idea sea retomada, que es que ante estos conflictos bélicos no solamente es que se regule el tema de protección hacia estos sujetos que intervienen directamente en el conflicto bélico, sino que también se pueda proteger a estos espacios de importancia para la comunidad internacional, para la humanidad en sí, pero también a la naturaleza y al ambiente, a los ecosistemas. Imagínense ustedes que recordarán que desde América del Sur está la teoría de la naturaleza como sujeto con derechos o de derechos, como ustedes lo quieran ver. Y esto trae consigo de que este sujeto, que su primer derecho es que sea reconocido, su existencia de manera integral,
pues no solamente sea reconocido en un ámbito interno de un estado determinado o específico, como sería el caso de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, que se le reconoce esta condición a la naturaleza, sino que ya en el contexto internacional incluso haya la posibilidad de que un protocolo proteja. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si el derecho internacional público y los protocolos solo protegen derechos humanos. Sí, pero estos son sujetos con derechos no humanos que también me refiero a las especies de fauna marina, terrestre, que también tienen derechos y que por tanto no podemos hacer uso excesivo. Recordemos los principios que en el primer encuentro les hice referencia, ese principio de precaución, ese principio de proporcionalidad, que determine que los ataques que se producen al momento de los conflictos bélicos pues tengan esa distinción, el separar objetivos para generar el mínimo impacto posible, tanto en los seres humanos, tanto en espacios físicos de suma importancia. Recordemos, evitar ataques con presencia masiva de ciudadanos, de personas, o en centros como sistemas de salud, hospitales, de transporte, que se supone que generarían un impacto sumamente alto a la hora de un ataque. Por tanto, el derecho internacional humanitario en ese aspecto, ya resumiendo ese primer encuentro, creo que está con nosotros nuestra compañera que se está incorporando. Saludarte primero, no sé si para poder escucharte y continuar con el inicio del segundo encuentro, ya con lo que es la materia propia del día de hoy. Gracias por estar aquí presente acompañándonos en el día de hoy y recordando que ese primer encuentro también le referimos no solo los protocolos, no solo estos principios, no solo el origen del derecho internacional humanitario, sino las diferenciaciones con el derecho internacional de los derechos humanos. Dicho esto y este pequeño resumen de lo que fue el primer encuentro, recordando que de ese primer encuentro ya el día lunes cargaré lo que son las fechas para poder hacer las entregas de las tres actividades que fueron referidas también en la presentación de esta asignatura, que se corresponde con un ensayo que tenga un carácter eminentemente crítico, muy personal por parte del participante que está con nosotros acá sobre ese primer encuentro. Luego vamos a realizar otra actividad que les voy a estar estableciendo el día lunes, como les indico, 30%, 30% y al final un último resumen de un 40% con un tema libre que tenga que ver con la materia que regula nuestro derecho internacional humanitario y ustedes tendrán que elaborar ese video y cargarlo en plataforma. Bueno, eso desde el punto de vista de forma. Entonces, vamos a continuar. Vamos a empezar hoy a hablar de un segundo encuentro donde la temática se va a centrar precisamente en cómo el derecho internacional humanitario, desde su visión, tiene que regular este espectro del conflicto bélico. Pero ¿qué son los conflictos bélicos? ¿Cómo se generan? ¿Qué reglas operan? ¿Cómo se soluciona? ¿A través de qué mecanismos? Y ahí vamos a encontrar incluso una relación con el derecho penal internacional y vamos a ver cómo va a aparecer la Corte Penal a través del Estatuto de Roma y generando los que son los delitos en el contexto internacional que generalmente se ocasionan dentro del seno de estos conflictos. Me refiero en este caso a delitos de lesa humanidad, por ejemplo, que son uno de los, digamos, delitos más comunes que, no tanto comunes, digamos, que tienen mayor impacto y relevancia a la hora de que la humanidad se entera, entra en conocimiento de estas actuaciones reprochadas por el contexto internacional y que la Corte Penal pues tendrá que entrar a revisar. Casos múltiples de esto hemos tenido y ante ello lo primero que también deberíamos tomar en consideración son los constantes avances de las ciencias. Fíjense que en primer lugar les hablé de un nuevo protocolo que posiblemente se está trabajando para proteger derechos de la naturaleza, pero también se ha venido trabajando últimamente, ¿sí? A partir de los grandes avances tecnológicos de la regulación y uso, ¿sí, verdad? De lo que es la inteligencia artificial dentro de un grupo de armas
que tienen ahora autonomía, que es criticado dentro de lo que es la ética en todos los aspectos, ¿no? Si hablamos referimos a todos los elementos y dimensiones de la ética, pues cómo se está pretendiendo regular una situación ante un derecho que tiene el Estado. Recuerden que los estados tienen derecho a, ante una provocación, ante ciertas, digamos, aristas, tienen derecho a defenderse y tienen derecho al uso de armamentos, es decir, a participar en la guerra. Ahora, ese derecho, como todos, pues ninguno es absoluto, tiene que estar limitado, tiene que tener ciertos contrapesos, en este caso, que son estas regulaciones. Entonces, les decía que la ética es muy importante en este aspecto del manejo y uso de la inteligencia artificial, por cuanto se supone que estas tecnologías son de precisión, que estas tecnologías evitarían masacres como se sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, la cantidad de personas que fueron víctimas de estos holocaustos y por tanto el derecho internacional humanitario junto a los, digamos, a la comunidad internacional, pues tienen esta responsabilidad. Y dentro de ellos, ojo con este aspecto, es muy importante la aparición de la academia. La academia tiene que pronunciarse, tiene que, a través de la ciencia, de la investigación, referir a través de trabajos de grado, a través de artículos científicos, cómo este proceso que va a la par de la velocidad de lo que son las apariciones tecnológicas, lo que es la progresividad de estas tecnologías armamenticias, pues tiene que ir trabajando a la par la academia, sobre todo quienes estamos en un nivel doctoral que se supone tenemos ya un conocimiento día a día actualizado, no solo de una noticia, sino también de cuáles son los avances científicos y cuáles son las regulaciones que los órganos competentes deben estar realizando. Entonces, eso como un primer aspecto, recordar que eh, fíjense, Colombia, quiero referir esto ya en el contexto interno. Esto es bien interesante que lo analicen y lo tomen en cuenta, tal vez si les agrada esta materia para su trabajo de tesis de grado, de tesis doctoral, perdón. Y en este aspecto, fíjense que en Colombia ya estos conflictos que son conocidos por nosotros, por Venezuela, por Ecuador y Colombia, dentro de lo que son esos encuentros armados entre fuerzas del orden público, de la Guardia Nacional, del Ejército, con grupos beligerantes, guerrillas, frentes de liberación, todo esto que conocemos, pues hay una víctima que es poco visible. Y retomo el tema del protocolo que se está proponiendo. Por ejemplo, en Colombia ahorita se está trabajando mucho la victimización del río Magdalena como una víctima no humana de los conflictos armados. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, la hermana Universidad del Externado en Colombia, tiene publicaciones muy importantes sobre esto, de cómo redimensionar que estos conflictos y estos derechos que están interconectados, esto no perderemos de vista. ¿Por qué? Porque si se afecta, por ejemplo, un ecosistema, al río Magdalena, a un páramo, a una especie animal, marina, terrestre, cualquiera de ellos, se estaría afectando al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entonces, en este caso, este derecho al ambiente sano afecta a su objeto material, que es la salud humana. Por tanto, es un derecho humano que está siendo vulnerado a través de un conflicto bélico interno, en ese caso, de las fuerzas oficiales de Colombia con las fuerzas irregulares, por llamarlas de alguna manera. Pero, a su vez, imaginen ese contexto a nivel internacional, donde el uso de las armas tiene un impacto que si le vamos a graduar sería sumamente mayor y que por tanto pudiese generar un daño ambiental, en ese caso, un daño a la salud, un daño al equilibrio ecológico y por supuesto la afectación individual de muchas personas. Y por eso es que los protocolos regulaban heridos, enfermos, prisioneros de guerra, náufragos y demás. Muy bien, espero que hasta acá. Ahorita podemos abrir un espacio para comentar. Quería iniciar con este
este elemento, ¿no? Ahora vamos a continuar. Veamos que hay una autora que es muy importante. Me gustaría que cada vez que estén realizando sus ensayos, sus resúmenes, en este caso críticos que les he pedido como actividades para complementarias a nuestra formación, a nuestra formación, es Salmón, ¿no? Ya ha actualizado ya estas versiones. Voy a cargarles un nuevo material. Ya Enileva tiene cargado bastante material en su plataforma, pero les voy a cargar un material reciente que vi de la doctora. Y fíjense que ella dice que a pesar de que ya se ha venido regulando estas actuaciones dentro del conflicto bélico, los conflictos armados se siguen sucediendo de manera ininterrumpida. Imagínense ahorita tanto conato de situaciones de si se cumplen o no los parámetros internacionales, si el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, qué elementos debe considerar para justificar, motivar o fundamentar el uso de una actividad bélica, en este caso, un conflicto. Entonces, esto no ha disminuido, por el contrario, creo que es una realidad de la cual la comunidad mundial está acostumbrada a convivir, incluso lo ha normalizado. Esto es bastante fuerte, ¿no? A decir esta expresión, pero si ustedes hacen un ejercicio práctico y ahorita encienden su televisión y aprovechando que ahora hay tanto acceso a tanta noticiero internacional, y uno ingresa a cualquiera de estas, a cualquiera de estas emisoras que las 24 horas están, uno lo único que observa es conflicto bélico. Entonces, es ahí donde el derecho internacional humanitario pues tiene una finalidad con la humanidad, cumple un objetivo primordial. Ahora, ¿pero qué son los conflictos bélicos y dónde están regulados? Tenemos los convenios de Ginebra, específicamente en el artículo número 2 común. Cuando digo común, recuerden que hay, los cuatro se aplican en distinta forma, ¿no? Dependiendo si aplicamos uno de los protocolos adicionales correspondientes solo para regular los conflictos externos, es decir, entre estados. Recordemos el tema de los sujetos del derecho internacional. Y cuando es interno, hay un protocolo adicional que tiene unas normas de... Son muy parecidos, pero sí tienen sus contrastes. Muy bien. Y un combate armado implica el uso de la fuerza militar. Entonces no estamos hablando de conflictos entre dos personas, entre dos grupos pequeños, sino estamos hablando de grupos militares, porque una de las reglas del conflicto armado es que generen un impacto tal que pueda desbordar lo que es la ordinariedad de la seguridad ciudadana. Entonces, no porque un policía o un guardia se está enfrentando a una banda en un barrio determinado, en un espacio urbano o rural determinado, entonces ya vamos a aplicar derecho internacional humanitario. O estamos en una manifestación y aparece la posibilidad de que la fuerza pública intervenga y entonces se ocurre allí la intervención para el orden público, no dentro de la guerra, distinguir esto, que no es igual orden público, y un espacio bélico. Entonces, en ese caso hay muchos abogados que piensan que podemos aplicar las normativas de estos protocolos de Ginebra porque hay la ocurrencia, está la presencia, en este caso, de un armamento policial. Se requiere la presencia de un cuerpo formal reconocido militar o un grupo beligerante. Recordemos que los grupos beligerantes también son dentro de la categoría o la clasificación de los sujetos del derecho internacional, sus participan internamente. A veces también hay una mistura donde uno ve eh, grupos beligerantes que corresponden a un Estado correspondiente participar, sumarse a ciertas actividades, ¿verdad? De bélicas frente a otro Estado. Muy bien. Ahora, reconociendo lo que es bélicos, y era lo que les decía en un inicio. Esta categoría de conflictos bélicos, hoy con tanta tecnología, pues se agrupan de acuerdo a las convenciones de la siguiente manera. Vamos a establecer.
que en primer lugar el denominado conflicto armado interno, lo que les decía, de acuerdo con las cuatro convenciones de Ginebra, es la norma aplicable a toda situación de conflicto dentro de un Estado. Artículo 3, lo que supone que un conflicto es el enfrentamiento continuo y violento entre el gobierno y un grupo insurgente. Fíjense que ahí estamos en un conflicto interno. Entonces, esto es bastante evidente. Los casos que en el África, por ejemplo, nosotros podemos revisar bastante material de conflicto bélico interno en África. Sobre todo, allí aplican estos temas de segregación, estos temas raciales, estos temas religiosos, estos temas culturales, que son el que implosiona, son el elemento que genera el conflicto, entre comillas. A veces también es una justificación simplemente para poder generar el sometimiento de un grupo sobre otro, pero ahí estaríamos en presencia de un conflicto bélico interno. De otra manera, ¿qué características tienen estos conflictos bélicos? Fíjense que era lo que les decía, y en esto tienen que tener muchísimo cuidado. No toda situación de enfrentamiento con armas es un conflicto bélico, lo que referían en este momento, ya que las hostilidades, es decir, la actividad provocada debe ser dirigida por fuerzas militares que tengan una cierta intensidad que obligue a emplear sus armas. Entonces, sí, un grupo, estamos hablando de estos conflictos bélicos internos, un grupo digamos, paramilitares, por llamar de alguna manera, o un grupo que no está de acuerdo con una situación, ojo, no confundir con el derecho a la resistencia o a la protesta, que en muchas constituciones existen en los estados. Entonces, si las personas salen a protestar, no es que ya está justificando el uso de armas de guerra, ¿sí? Que tengan ese impacto y que puedan generar un holocausto allí y luego invocar entonces el derecho internacional humanitario. No, porque ahí no hay la intensidad suficiente. Habría que medirla. Entonces, ustedes se preguntarán cómo se mide la intensidad de una actuación. Entonces, obviamente, ya en el ámbito castrense, en el ámbito militar, ya se tienen ciertas pautas de lo que esto implicaría. Entonces, ahí sí esa hostilidad, en primer lugar, es como una especie de test que deberíamos realizar. A ver, en primer lugar, la actividad está generando una intensidad que realmente justifique la presencia armada militar de ese gobierno. Esa sería la primera pregunta o condición. En segundo lugar, las hostilidades deben ser realizadas colectivamente, no solo por grupos. Es decir, tiene que haber como una especie reconocida de ese grupo. Entonces uno dice, está actuando el grupo Hamas o está el antiguo Sendero Luminoso en Perú, antiguas guerrillas salvadoreñas en Centroamérica y así sucesivamente. Pero no es porque un grupo docente o un grupo de obreros salga a manifestar, entonces ya el Estado dice, ya no, mire, ahí hay un grupo conocido, son terroristas y por tanto entonces ya hay que aplicarle el uso de la fuerza. Entonces es muy delicado. La Corte Interamericana de Derechos, la Corte Europea de Derechos, la Corte Africana tiene, digamos, criterios bien sentados en identificar, al igual que cuando se va en la vía judicial internacional y estaríamos hablando en la Corte Penal, ya hay criterios de saber cuándo hay esta hostilidad. Muy bien. Otro elemento bien importante que se debe cumplir es que deben ser organizados, es decir, deben tener, no sé si ustedes recordarán, era la más típica organización que teníamos a nivel internacional en los años 80-90, la Organización para la Liberación de Palestina, ELN colombiano, entonces ahí ya son situaciones bien diferentes. Seguidamente es importante dentro de este contexto hablar un poco de tenemos en dos ámbitos. Un sistema de protección internacional, del cual en el siguiente encuentro me gustaría Corte Penal Internacional, qué normativa se aplica. Tiene encargado, por favor, en su plataforma un artículo científico penal internacional. Han llevado en distintos temas, generalmente de otro estado, en aguas. Entonces ahí tendríamos que tomar en cuenta si ahí también se justifica la aplicación o no del derecho internacional humanitario y distinguirlo claramente de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Casos bien emblemáticos donde ha habido resoluciones de la Corte, recordemos la estructura, cómo funciona la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, cuáles son los delitos importantes que normalmente tenemos allí,
¿sí? El de agresión, el de la intervención sin justificación, los delitos de lesa humanidad, que perfectamente pudiéramos explicar y que vamos a hacerlo. Ojalá que en el video que hagan de última actividad de esta asignatura pudieran hacer referencia a un caso concreto, que cerraran luego de hablar todo lo que es la dimensión de estructura sustantiva de la asignatura, cerraran en ese video haciendo mención a un caso, ojalá que sea reciente, no sea tan caso que ya conocemos, sino un caso que ustedes puedan manejar y explicar con elementos técnicos jurídicos que hemos revisado, diferenciando conflictos armados, qué protocolo es el que se utiliza, cuál pudiese ser la consecuencia jurídica de esa actuación reprochable en el contexto. No me queda otra que invitarlos a través de sus principios, de sus fuentes y de su normativa. De mi parte, que tengan un muy buen día. Un saludo a todos.